columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenos días. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Bienvenidos todos. Vamos a Mateo 10, 24 al 31. El título de hoy es Marcas distintivas del discípulo de Cristo. ¿Quieres saber si eres discípulo de Cristo? Bueno, pues vamos a compararnos con lo que dicen las Escrituras. Siempre hemos mostrado y enseñado que la palabra de Dios es como un espejo, para que nosotros nos podamos espejar, nos podamos mirar. Vamos a mirarnos a través de estos principios, si estamos en este perfil, en este parámetro, en estas marcas distintivas del discípulo de Cristo. Vamos por favor a Mateo 10, 24 al 31 y vamos a darle lectura de una manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo y así hasta el versículo 31 juntos. Dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Ustedes? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Jesús. Ok, 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. 27. 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. 31, todos por favor. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te agradecemos de nuevo, Señor. No nos cansamos de agradecerte que tu gracia y tu misericordia nos haya traído a este lugar de reunión. Ahora, Señor, que vamos a exponer tu palabra, vamos a predicar, vamos a escuchar tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude. Primero, Señor, que me ayude a hablar, me ayude a exponer, a mostrar tus verdades, a ser claro, Señor, en estos principios, en estos conceptos. Y asimismo te ruego para que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a entender tu palabra. Y en tercer lugar, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude para ejecutar tu palabra, por favor, Padre. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, acabamos de leer ahorita estos versículos. Y vemos, hermanos, que la enseñanza más elemental y definitiva acerca del discipulado, en que se registra su naturaleza auténtica y sus demandas reales, se presentan en el resto de este capítulo. Vemos en Mateo 28, 19, cuál es el llamamiento de la gran comisión. ¿Para qué somos llamados? ¿Cuál es el fin? Sí, pero vea. ¿Id y qué? Hacer discípulos. Escúcheme, no hacer simpatizantes. No hacer gente que pues se siente. No ser oidores, sino el fin de la comisión es hacer discípulos. Hermanos, desde aquí, el propósito de la predicación y el púlpito es que se hagan discípulos, discípulos de Cristo, por supuesto. Hacer discípulos es la obra central de la iglesia. Hacer discípulos es la obra central de los miembros de la iglesia de Cristo. La obra de llevar a hombres y mujeres a una relación salvadora con Jesucristo y ayudarles a crecer en el conocimiento y la semejanza de Cristo. Hermanos, este es el discipulado. El discipulado no es una serie de estudios. El discipulado no es una serie o un programa donde vamos a ir cada semana a escuchar
o llevar un libro para hacer anotaciones con preguntas y respuestas. Eso no es el verdadero discipulado. El verdadero discipulado es llegar a ser como Cristo, llegar a imitar a Cristo, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de aquellos que están escuchando. Eso es lo que Pablo llama perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como dice ahí en Efesios 4:12. Vamos a ponerlo aquí en el proyector para confirmar y demostrarlo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Hermanos, y la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de una manera visible y palpable se manifiesta en la iglesia local. Es decir, la membresía de la iglesia local. Podemos decir que la iglesia de Cristo existe, puede decir sí existe, pero ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la iglesia local. Cuando Jesús llamó a los 12 para que le siguieran, los instruyó de manera cuidadosa acerca de lo que esperaba que hicieran y soportaran. Al hacer eso, excluyó a las personas poco entusiastas que querían los beneficios del reino, pero no las obligaciones. Él eligió solamente a aquellos que estaban dispuestos a entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Allá en Mateo 10, 24 al 42, en todos estos versículos, Jesús describe la esencia de esta dedicación. Lo menciono de paso para que ustedes tengan la idea. Vamos a ir hablando posteriormente acerca de todos estos versículos conforme vamos avanzando en esas exposiciones. Pero en todos estos versículos del 24 al 42 de ese mismo capítulo, Jesús describe la esencia de esta dedicación y consagración cristiana. Las verdades que enseña aquí eran obviamente de gran importancia para él, porque las repitió con frecuencia a lo largo de su ministerio. Al igual que todo maestro eficaz, el Señor entendía la importancia de resaltar y volver a resaltar verdades básicas. Cada campo de estudio tiene un núcleo de información que es absolutamente fundamental. Y el buen maestro regresa continuamente a esa información básica y la refuerza. Mucha gente, hermanos, incluso cristiana, menosprecia y no les gusta la enseñanza repetitiva. Cuando se repite un tema, mucha gente arrogante dice, otra vez, eso ya lo sabemos. Hermanos, el buen maestro o el maestro por excelencia, Jesucristo, estas verdades que vamos a hablar las repitió una y otra y otra y otra vez. Así que no te creas que porque escuchaste una vez un tema ya sabes lo suficiente. Ni yo mismo, hermanos, lo sé todo. Me he habido en la necesidad de leer y volver a leer y volver a escuchar y volver a escuchar hasta que yo entienda y comprenda tal tema. Muchos se jactan y se sienten hasta ofendidos porque se repiten enseñanzas. Pero hermanos, una persona que conoce una enseñanza y sabe cuán importante es, en vez de sentirse ofendido o de sentirse arrogante, no, eso ya lo sé, a lo mejor dirá, qué bueno que lo enseña de nuevo, pastor. Me da gusto que toque ese tema. Porque qué tan importante es para que todos lo escuchen y también para nuestra propia edificación. Así que, hermanos, todo buen maestro va a repetir ciertas enseñanzas. Jesús enseñó las mismas verdades con muchos formatos, en variadas circunstancias y con variedades de aplicaciones. Aquí el Señor está proporcionando a los 12 apóstoles el cuerpo de su enseñanza básica sobre el discipulado, con el uso de una variedad de frases e ilustraciones a lo largo de todo su ministerio. Él repetiría estas verdades una y otra vez a los discípulos y también a las multitudes.
Debido a que las verdades en Mateo capítulo 10 son tan fundamentales y profundas, los creyentes que las han vivido de todo corazón son los hombres y mujeres que han hecho grandes marcas para Jesucristo en el mundo. Estos son aquellos con dedicación total, compromiso total y obediencia total. Por ejemplo, Florence Nightingale escribió en su diario y dice él: tengo 30 años, edad en la que Jesucristo comenzó su misión. Ahora, no más chiquilladas, no más cosas vanas. Años después, casi al final de su heroica vida de servicio, le preguntaron el secreto de su habilidad para lograr tanto para el Señor. Florence contestó: solamente puedo dar una explicación y es esta: no le he negado nada a Dios. Eso es exactamente lo que Jesús estaba hablando en este pasaje. No negarle nada a Jesucristo. No negarle nada a Él. Cuando el famoso cirujano Howard Kelly se graduó en la Facultad de Medicina, escribió en su diario: hoy me dedico yo mismo, mi tiempo, mis capacidades, mi ambición, todo al Señor. Bendito Dios, santifícame para tu uso. No me des éxito mundano que no me acerque más a mi Salvador. Un discípulo vive únicamente para su Señor. Y todo lo demás, hermanos, pasa a segundo término. El primer lugar solamente es para su Señor. Poco después de graduarse de la universidad, Jim Elliot escribió en su diario: Dios, te ruego que ilumines estos espacios, esos espacios inactivos de mi vida, de modo que yo pueda arder para ti. Consume mi vida, mi Dios, porque es tuya. No busco una larga vida, sino una llena de ti, Señor Jesús. Dios contestó esa oración. Y en la flor de su joven edad adulta, la vida de Jim Elliot se vio truncada por la lanza de un indio Auca, mientras Jim y otros jóvenes intentaban llevar el evangelio a lo profundo de las selvas ecuatorianas. ¿De qué te sirve una vida larga sin Dios? Pidámosle al Señor una vida llena de Él, no una vida larga. Una vida que sirva para glorificar al Señor en todo lo que somos. Jonathan Edwards, el gran predicador y teólogo a quien Dios utilizó para llevar avivamiento a los Estados Unidos coloniales, escribió: no reclamo derecho para mí, ningún derecho para esta comprensión, para esta voluntad, para estos afectos que están en mí. Tampoco tengo ningún derecho a este cuerpo, a sus miembros, ningún derecho a esta lengua, a estas manos, a estos pies, a estos oídos, a estos ojos. Yo mismo me he entregado y no he retenido nada para mí. He estado para Dios. Esta mañana le he dicho que le entrego todo mi ser. He entregado todo poder a fin de que en el futuro no reclame ningún derecho para mí en ningún aspecto. Se lo he prometido expresamente. Y por su gracia no fallaré. Lo tomo como toda mi porción y mi dicha, sin considerar nada más como alguna parte de mi felicidad. Su ley es la norma constante de mi obediencia. Pelearé con todas mis fuerzas contra el mundo, contra la carne y contra el diablo hasta el final de mi vida. Me adheriré a la fe del Evangelio, por peligrosa y difícil que puedan ser la profesión y la práctica de esa fe. Ruego a Dios por el bien de otros que miren esto como una autodedicación. De ahora en adelante no voy a actuar por mi cuenta en ningún aspecto. Actuaría por mi cuenta si alguna vez hago uso de cualquiera de mis fuerzas para hacer algo que no sea para la gloria de Dios. O si fallo en hacer que glorificarlo a Él, Él constituya toda mi íntegra dedicación. Si me quejo en lo más mínimo en mi aflicción, si de algún modo no tengo caridad ni vengo mi propia causa, si hago alguna cosa tan solo para agradarme,
O si omito algo porque constituye una gran negación, si confío en mí mismo, si acepto algún elogio por algo que Cristo hace por mí, o si de algún modo soy orgulloso, actuaría por mi propia cuenta y no para Dios. Pero me propongo ser absolutamente suyo, termina el escrito de Jonathan Edwards. Hermanos, la instrucción de Mateo 10 fue primero de todo para los 12. No solo porque eran los únicos que estaban con Jesús en esa ocasión, sino también porque algo de la instrucción es predicar solo a Israel. Ahí en el versículo 6 de este capítulo dice, era temporal, porque alguna parte implicaba uso de poderes, como por ejemplo ellos podían curar, ellos podían resucitar y echar fuera demonios, que eso fue un poder donde ellos demostraban su autoridad como los apóstoles de Jesucristo, lo cual fue delegado solo a ellos. No obstante, grande parte de la enseñanza se aplica a todo discípulo de Jesucristo de toda época. En el versículo 24, Jesús empieza a usar la tercera persona indefinida. Vamos a leer, por favor. ¿Qué dice? Ya no se está dirigiendo a ellos específicamente, sino dice el discípulo. No es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Aquí está utilizando esta palabra en tercera persona. Además de la segunda persona, su, lo que indica claramente que está hablando de todo creyente, de todo verdadero discípulo. Jesús enseña aquí con la perspectiva más amplia posible. En realidad está diciendo, para toda persona que ha de ser mi discípulo, he aquí lo que pido. Para todos los que me siguen, este es el costo del discipulado. Debido a que Jesús no quiso disfrazar, escúchame bien, Jesucristo en ningún momento hizo algún truco de palabras. En ningún momento Él disfrazó o minimizó el costo del discipulado. Muchos posibles discípulos lo abandonaron cuando dejó en claro que participar en el reino y seguirlo exige total identificación con Él, representado por comer su carne y beber su sangre, ahí en Juan 6:53, por favor, vamos aquí, que lo malinterpretaron. ¿Cuánta gente ha malinterpretado lo que se expone y se predica y se va, sin entender y comprender, y ni siquiera preguntar exactamente de qué estás hablando? Pues mucha gente se fue aquí porque Jesús hablaba de comer su carne y beber su sangre. Y la gente decía, ¿qué está diciendo este? ¿Acaso es un caníbal o somos caníbales nosotros? Vea por favor, vamos a leer hasta el 66. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis carne del Hijo del Hombre, la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Habrá alguien aquí que no entienda lo que está hablando? ¿Que esta es una metáfora? Habla de una relación con Él muy estrecha, íntima. ¿Dónde estamos? ¿Este es el que leí de último? ¿O el que me toca leer este? A ver, el 55, por favor. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sigamos, por favor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Está hablando de la comunión. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. ¿Qué pan? Él. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esa es la metáfora, hermanos. Esta es la ilustración que está haciendo Jesús. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Seguimos, por favor. Al oírlas mucho de sus discípulos, vamos a poner discípulos entre comillas, dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de estos, les dijo, ¿esto os ofende? Siguiente, por favor.
Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Por favor, siguiente. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son palabras espirituales y son vida. Siguiente, por favor. Pero hay algunos de vosotros que no creen, que no lo reciben. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían. Es decir, ¿quiénes eran? Los discípulos. En otras palabras y en otro tema, los elegidos, los escogidos, los predestinados, etcétera, etcétera. ¿Y quién le había de entregar? Por favor, siguiente. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus, otra vez la comilla, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, se cuidaba a Jesús, trataba a Jesús de cuidar sus palabras para que no lo vaya a malinterpretar la gente, no lo vaya a tomar muy duro la gente, no se vaya a ofender, no lo vaya a tomar muy fuerte. Jesús era claro. ¿Por qué, hermanos? Porque un verdadero discípulo, alguien que él ha elegido para salvación, escuchará la palabra. Por cierto, la puede escuchar dura, pero va a responder como respondieron los discípulos. Señor, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Es dura la palabra, pero es palabra de vida eterna. Es la que necesitamos escuchar. Cuando vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Por favor, Mateo 8:19. Mateo 8:19. Dice así. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Siguiente. Y Jesús le dijo, ¿qué le dice Jesús? Le habló de una manera clara, sin rodeos. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, no te esperes comodidades, no te esperes lujos, no te esperes que esto es un día de campo, o es un día de entretenimiento, de descanso, de diversión. Cuando Jesús llamó a otros 2 hombres a seguirlo, uno dio la excusa de tener que enterrar a su padre, ¿recuerdan? Queriendo decir que deseaba esperar hasta que su padre muriera a fin de recibir la herencia. Ya hablé de ese tema. El otro individuo quería despedirse de los que estaban en su casa, queriendo decir que deseaba hacerse cargo de todas las responsabilidades de su familia antes de seguir a Jesús. A ambos hombres Jesús declaró, Lucas, por favor, vamos a Lucas 9:59. ¿Qué les dice Jesús? Y dijo a otro, sígueme, y le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Siguiente, por favor. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos espirituales se encarguen de sus asuntos del mundo, sus asuntos muertos. Nosotros, tú enfócate en las cosas del reino. Un discípulo, hermanos, para esto vive. Siguiente, por favor. Ese es el otro versículo. Entonces también dijo el otro, te seguiré, Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Por favor, siguiente. Entonces le dijo, Jesús le contestó, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, les dice, es apto para el reino de Dios. Hermanos, estas palabras eran de estímulo y ánimo para los que querían seguir a Cristo. Para nada. Jesucristo les hablaba de una realidad. El reino se entra y se sirve mediante las condiciones de Dios, no del ser humano. Y muchos quieren entrar, pero con sus propias condiciones. Las instrucciones de Jesús en Mateo 10:5-15, lo que hemos hablado, llevaron a su advertencia de los peligros del discipulado. Lo que a su vez, lo que leímos hace un momento, lo que a su vez, a su enseñanza respecto a las características y beneficios del discipulado, eso es del 24 al 42, que lo vamos a ver más adelante. Todo eso es una introducción que estamos dando para lo que vamos a hablar. Primero dio instrucción sobre cómo ministrar y luego describió la reacción del mundo al ministerio fiel.
Indicó advertencias adicionales acerca del costo del discipulado, de los que son verdaderos discípulos, y mencionó provisiones que Dios promete hacer para sus verdaderos discípulos. Jesús no estaba enseñando solo para eruditos, no estaba enseñando solo para aquellos que tienen grandes y profundos conocimientos de teología. Los escritores no estaban escribiendo solo para eruditos, estaban enseñando y escribiendo para el individuo común. Y el propósito que tenía no era enturbiar y complicar el mensaje, sino hacerlo suficientemente claro para que lo pudieran captar aún hasta el creyente más simple. Solamente la ceguera de la incredulidad voluntaria puede impedir que una persona entienda el camino de la salvación y la senda de la obediencia. Hermanos, ser discípulo no es un paso más. Ser discípulo, hermanos, es ser creyente. Ser discípulo es también ser salvo. Ser discípulo es también ser parte o ser hijo de Dios. No es un paso más. Alguien ha dicho, algunos han enseñado, que primero se es creyente y después que se es creyente, se es discípulo. Hermanos, Jesucristo dijo claramente, o eres conmigo o eres contra mí. Jesucristo siempre en muchas partes da a entender que quiere todo de ti o nada. En algunos pasajes dice, o eres frío o caliente, tibio te vomitaré de mi boca. Básicamente este es el mensaje que Jesucristo les está dando a todos aquellos que estén dispuestos a seguirlo. En el resto del capítulo, de este capítulo 10, 24 al 42, Jesús identifica una definición amplia del discipulado en la que enumera 6 características. Vamos por favor allá, 10, 24 al 42, y hoy voy a hablar de una, de la primera. Estas 6 características las vamos a exponer. Hoy voy a hablar de una. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Sigamos por favor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belzeb, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo también en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo, desde las azoteas. Por favor, siguiente. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a leerlo hasta el 42. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Por favor, siguiente. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque puede haber la tentación de negarlo a causa de la persecución. Y un verdadero discípulo nunca se avergonzará, aún bajo amenaza de muerte. Toma sentido lo que dice Romanos. Dice, porque lo que en tu corazón crees, lo vas a confesar con tu boca. No está hablando de repetir una oración, muchos la toman para repetir una oración, porque con la boca dice, se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Más bien se está refiriendo a esto, que aún bajo amenaza, tú confesares a Jesucristo, entonces serás salvo. La muerte no te va a causar daño, en el sentido de que vas a morir físicamente, pero espiritualmente tu alma no será tocada, es la idea de aquí. Siguiente, por favor. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo va a ser esto, hermanos? En el día del juicio. No les conozco. Siguiente, por favor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Primero ya vimos que la primera idea que vamos a ver, la primera característica del discípulo, es que el verdadero discípulo de Jesucristo imita a su maestro. La segunda característica es que teme a Dios en lugar del mundo.
La tercera característica es que confiesa al Señor aún bajo amenaza. La cuarta característica aquí para muchos es algo un poco difícil, un poco duro de aceptar. Como dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Pero un verdadero discípulo antepone a Dios antes que a su familia. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Por favor, siguiente. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Por qué habría de haber discusión o habría de haber contienda en su casa? Por causa de Cristo. Cuando un cristiano habita en una familia, en tu familia sin conversa, esto va a suceder. Esta es la realidad. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Por favor, siguiente. Y los enemigos del hombre, del cristiano, del discípulo, del hombre del que se está hablando, serán los de su casa, su familia. Siguiente. El que ama a padre o madre más que a mí. ¿Palabras de quiénes son? De Cristo. Hermanos, este es un verdadero discípulo de Cristo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Por favor, no malinterprete estas palabras. Lo vamos a explicar. Siguiente, por favor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hasta el 42. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, a causa de las persecuciones, porque ese es el punto. Siguiente, por favor. Es ese: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y al que me recibe a mí recibe al que me envió. 41. El que recibe a un profeta por causa de profeta, o a un predicador del evangelio, o a un discípulo de Cristo, recompensa de discípulo recibirá, de profeta o de predicador. Y el que reciba a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Rápidamente, hermanos, 6 características que encontramos en todos estos versículos. El verdadero discípulo de Jesucristo imita a su maestro. El verdadero discípulo de Jesucristo, 2, teme a Dios en lugar del mundo. 3, el verdadero discípulo de Jesucristo confiesa al Señor aún bajo amenaza. 4, el verdadero discípulo de Jesucristo antepone a Dios antes que a su familia. 5, el verdadero discípulo de Jesucristo sigue su llamado. Y 6, el verdadero discípulo de Jesucristo recibirá una recompensa. Muy bien. Vámonos entonces, hermanos. Un discípulo imita a su maestro. Y vamos a ver esto. Solamente este punto vamos a ver. El discípulo no es más que su maestro, leímos el pasaje. Ni el siervo más que su señor. Dice allá en el versículo 24-25. Basta al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús presenta primero el aspecto negativo de la verdad, luego el positivo y después la consecuencia. Primero, no cabe duda que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que a su señor. Por definición, un discípulo, es decir, un aprendiz, está por debajo de su maestro en conocimiento. Está por debajo de su maestro en conocimiento y sabiduría. Y un siervo está por debajo de su amo, está por debajo de su señor en posición social y en posición económica, puesto que no tiene nada, que inclusive lo compran. Hermanos, esa es la idea. Nosotros pasamos a ser de siervos y esclavos de Satanás, del pecado, pasamos a ser siervos y esclavos de Jesucristo, de la justicia. Es lo que está diciendo todo esto, hermanos. Así que también por definición un discípulo que es de verdad discípulo aprenderá de su maestro, seguirá los pasos de su maestro. El que viene en pos de mí, dice Jesús. ¿Cuál es la idea? Ir en pos.
Seguir sus pasos. Donde Él vaya, ahí voy a ir. Donde Él se dirija, voy a ir. Seguir sus pasos. La idea es imitarlo. Entonces un discípulo aprende de su maestro, y un siervo que auténticamente es siervo. ¿Cuál es la idea? La idea del discípulo es, en cuanto a su maestro, seguirlo, imitarlo, aprender de él. ¿Y cuál es la idea de un siervo a su Señor? Servirle, hacer su voluntad, obedecerle. La voluntad del hombre está representada por la figura del discípulo y el maestro. Y la soberanía de Dios está representada por la del siervo y Señor. Los dos ejemplos se unen para enfatizar que el principio primordial y más obvio del discípulo es la sumisión y mansedumbre a su voluntad, a sus ordenanzas, a su palabra. Por favor, no digan nada, no levanten la mano, ni nadie diga amén. Solamente es para que reflexionen. Pero de los que están aquí, ¿cuántos se consideran discípulos de Cristo? Es para que reflexionen ustedes mismos. ¿Te consideras discípulo de Jesucristo? ¿Qué significa que yo sea discípulo de Cristo? Y someterme a su señorío, a su voluntad. Así que es seguir sus pasos, imitarlo y someterme a su voluntad. De principio a fin de su evangelio, el propósito de Mateo es revelar a Jesús como el Rey de Reyes, el Mesías, Hijo de Dios, que vino a redimir y finalmente vino a gobernar el mundo. Lo presenta como Señor, como el Rey de Reyes. Él es el único Rey, el único Mesías, el único Hijo de Dios, el único Salvador y Señor. En todos estos papeles, ¿qué se exige? Como lo presenta Mateo, se exige y se pide, porque lo merece, una sumisión total. Recordemos que después que David llegara al fin a ser rey de Israel, aún había lealtad dispersa hacia la familia de Saúl. A pesar del mal resultado de este como gobernante, Abner, el comandante del ejército de Saúl, se negó a reconocer a David como rey y se las arregló para establecer temporalmente a Isboset, quien fue Isboset, hijo de Saúl, como gobernante sobre un segmento del reino por un periodo de 2 años. Pero cuando Isboset hizo una acusación tonta y mal fundada contra Abner, el comandante volvió en sí y comprendió finalmente lo incompetente que era Isboset para gobernar y lo tonto que había sido el propio Abner al pensar en oponerse a David, el escogido de Dios y un hombre ungido por él para el liderazgo del pueblo de Dios. Eso lo pueden ver en 2 de Samuel 2:8 hasta el 3:21, hasta el capítulo 3, versículo 21. Lo pueden anotar. Bueno, la idea que es, ¿por qué te digo todo esto? Aquí hay una ilustración. Mateo llama a los Abner del mundo, por así decirlo, a abandonar sus lealtades tontas a líderes falsos y a dioses falsos y a convertirse en súbditos únicos de Jesucristo, únicamente súbditos de Jesucristo, el ungido Salvador y Señor de Dios. Segundo, según Jesús sigue señalando, tampoco cabe duda de que el propósito de un verdadero discípulo es aprender de su maestro para llegar a ser como él, y que el propósito de un siervo fiel es servir y llegar a ser como su Señor. Al enseñar la misma verdad en otra ocasión, Jesús declaró: el discípulo no es superior. Ahí en Lucas 6:40, por favor, hermano, ¿me ayudas? El discípulo no es superior a su maestro. ¿Tú puedes llegar a ser mayor que el maestro? Definitivamente que no. Hay gente que se cree más justa que Jesús. Hay gente que se cree más buena que Jesús. Jesús lo ordena de una manera, pero no lo hagamos así, pobre.
¿De qué se trata entonces? ¿No se trata que somos discípulos? No puedes ser mejor que tú que el maestro. No puedes creerte más bueno que Jesús, que el maestro, o más justo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado. ¿Cuál es la idea? Ser como su maestro. El propósito único y dominante del discípulo, entonces, hermanos, es imitar a Jesucristo, imitar a su maestro. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, no solo en lo concerniente a la sabiduría y el carácter del maestro, sino también en el trato que el maestro recibió. ¿No eso dijo Jesús también? Si al padre de familia lo ofendieron, imagínate a los hijos. El discípulo no desea nada más. El verdadero discípulo no desea más y se conforma con llegar a ser y anhela llegar a ser como su maestro. Ahí en 1 de Juan 2:6, por favor, nos dice lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este es el discipulado. Este es el discípulo de Cristo. La función del discipulado se establece claramente en la gran comisión: enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice Mateo 28:20. Un discípulo se vuelve como Cristo. Un discípulo se vuelve como su maestro cuando aprende y obedece las Escrituras. La Biblia es alguien en quien el Padre de Cristo mora. Vamos a ver en Colosenses 3:16, por favor. Perdón, la palabra de Cristo mora. Es alguien en quien la palabra, las Escrituras, mora en abundancia. ¿Por qué razón? Porque están escuchando y están aprendiendo de las Escrituras. Dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Vea por favor la cualidad de un discípulo de Jesucristo. ¿Para qué se dan los estudios bíblicos, hermanos? Para que la palabra more. Yo les animo a que sigan viniendo, hermanos, sigan perseverando. Ya estamos viendo ahorita el abuso, ¿no?, de la Santa Cena, que estamos aprendiendo también en el capítulo 11, 1 Corintios. Enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que crecer en el discipulado es crecer en semejanza de Cristo. ¿Cómo podemos decir? Estoy creciendo en discipulado. ¿Estoy creciendo en conocimiento? ¿Solamente es eso? ¿Estoy aprendiendo mucho? ¿El discipulado me está ayudando mucho? No, hermanos, no es eso. El discipulado es que cada vez eres más semejante a Cristo, esperando el día en que seremos semejantes a Él, como dice 1 de Juan 3:2, porque le veremos tal como Él es. La consecuencia lógica de ser como Cristo, al final, el mundo, ¿cómo nos va a tratar? Como trataron a Cristo. Jesús dijo: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Jesús sigue desarrollando la misma verdad, pero cambia la figura de discípulo a maestro en estos versículos, y de siervo al Señor. Ahora llama padre de familia y los de su casa. ¿Ya se dieron cuenta en la ilustración? Primero habla el concepto de discípulo maestro, después de siervo Señor, y ahorita padre de familia y los de su casa. Los de la casa y los siervos no deben esperar que los traten mejor que al padre de la familia. Pablo sabía que para conocer de veras a Cristo y el poder de su resurrección se requiere, ahí en Filipenses 3:10 nos dice, por favor, hermano, el apóstol Pablo, se requiere de la participación de sus padecimientos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Está confirmando lo que el pasaje en el capítulo 10 de Mateo nos dice.
¿Qué esperamos? ¿Que el mundo nos reciba con los brazos abiertos? ¿Que el mundo nos premie? ¿Que el mundo te aplauda? Hermanos, increíblemente, gente que se llama cristiana, el mundo les aplaude. ¿Pero qué nos está mostrando esto? Que son iguales al mundo. No son discípulos, no son de Cristo, porque el mundo, vamos a sufrir del mundo padecimientos, llegando a ser inclusive semejantes a Él en su muerte. El verdadero discípulo no exige ser aceptado y amado por el mundo. Inclusive el verdadero discípulo lo sabe. No se espera eso. Cuando su Señor fue rechazado y crucificado por el mundo, tampoco espera que el compromiso que tiene con el Señor lo vuelva famoso. Tampoco espera que este acercamiento que tiene con el Señor, este discipulado, sea respetado, sea honrado por el mundo. Pero ¿cuánta gente, hermanos, espera eso? Puede tener relaciones, ¿no? Puede tener una buena relación con los gobernantes, en la política, ser premiados en la farándula. Y la excusa es que ellos necesitan el evangelio también. Por eso yo sigo en ese medio. No, hermanos, no esperes eso. Un verdadero discípulo va a ser desechado de esos lugares. Si a su Señor lo consideraron infame y lo despreciaron, ¿cómo lo llamaron? Belcebú. ¿Qué significa Belcebú? Hermanos, era una palabra grotesca. Era originalmente el nombre de una deidad pagana. El nombre Belcebú significaba el señor de las moscas. Es decir, el señor del estiércol. Así le llamaron a nuestro santo, puro e inocente maestro, el señor del estiércol. ¿Se acuerdan que le dijeron, tú por Belcebú echas fuera demonios? ¿Qué les contestó Jesús de la blasfemia? Ahora, no es el tema, y lo hablaremos en su tiempo, qué realmente fue eso de la blasfemia, porque igual no quiero entrar en ese punto. Pero hermanos, a Jesús lo llamaron así, lo insultaron. Debido a que se trataba de una deidad especialmente despreciable, Belcebú, su nombre lo habían usado los judíos por mucho tiempo como un calificativo para Satanás. O sea, lo más grotesco que te puedas imaginar. El planteamiento de Jesús era que si a él lo llamaron Satanás, sin duda, a sus discípulos lo tratarían igual. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Estás dispuesto a ser discípulo de Cristo aún cuando vas a ser tratado así? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué le decía a la gente cuando yo quiero seguirte? ¿Qué es? Espera. Te voy a explicar. Las aves tienen nido, ¿no? Las zorras tienen su guarida. Pero yo no tengo dónde recostar la cabeza. No hay comodidad. ¿Estás dispuesto? ¿Así? Hermanos, Jesús lo que hacía era poner las cartas sobre la mesa. Jesús no trataba de enamorar a alguien en un sentido de juego, de palabra y discursos que envuelven a la gente. Y ya cuando se dan cuenta, ya están comprometidos y enlazados con sus palabras. Jesús es claro, hermanos. Y creo que esto debe de ser siempre así, de una manera correcta. Es la manera correcta. Los fariseos ya habían hecho precisamente eso con Jesús. Lo ofendieron y le dijeron que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, a quien a menudo se referían como Belcebú. Hermanos, si insultaron a Jesús con estas palabras grotescas, ¿qué esperas que te digan a ti? O sea, debemos estar dispuestos aún a eso. No estoy diciendo que estemos buscando que nos insulten, por favor. Tampoco me malinterprete, sino que es posible que alguien pueda llegar a insultarte públicamente, a ofenderte públicamente por ser semejante a Cristo, por imitar a Cristo.
Jesús repitió muchas veces esta advertencia. O sea que el imitar a Cristo no solamente es en nuestra conducta, no solamente es en las palabras, en el conocimiento, sino también en esto, hermanos. Jesús repitió muchas veces esta advertencia general a los discípulos. Según se indicó antes, en una de sus últimas disertaciones les declaró, ahí en Juan 15, 18, por favor, al 19. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed, ellos les aborrecen, no porque a ustedes aborrezcan, sino porque realmente ¿a quién está aborreciendo el mundo? A Cristo. Y tú eres la única persona más parecida a Él, y por eso todo eso, esa ira, ese enojo, ese rechazo, se lo van a expresar hacia contigo, hacia tu persona. Sabed que a mí me aborrece antes que a vosotros. Siguiente, por favor. 19. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Este es un parámetro para saber si somos verdaderos discípulos o no. ¿Cómo está nuestro discipulado? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. A ver, ¿qué dice el siguiente versículo, hermano? Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Vea cómo le repite estas palabras Jesús. Si a mí me han perseguido, también a ti, también a ustedes os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora vamos al capítulo 3, hermanos, 16 siempre de Juan, por favor. Vamos rápido. 13, 16. 13, 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor el que le envió. Llegará el día, hermanos, inclusive, dijo Jesucristo allá en Juan 16, 2. Llegará el día en que quien persigue a los discípulos pensará que está haciendo bien. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está sirviendo a Dios. ¿Están dispuestos aún a pesar de eso, hermanos? ¿Están dispuestos? Es lo que Jesús está diciendo. Eso se los decía a sus discípulos cada cuándo. Siempre. Se les repetía constantemente. ¿Están dispuestos? Pero sabemos que en realidad los que se oponen y persiguen a los discípulos de Jesús lo hacen porque no conocen al Padre o al Señor Jesucristo. Versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Como Jesús ya había explicado, sus discípulos no son odiados por quienes son en sí mismos ellos, sino por causa, dice Jesús, de mí. Yo soy el culpable de que ustedes los ofendan. O sea, no por los que son ustedes, sino por lo que yo soy. Por eso les va a ofender. De aquí el llamado al discipulado es el llamado a ser como ¿quién? Como Cristo, que incluye ser tratados como Cristo. Es decir, hermanos, ¿quieres ser salvo? ¿Qué significa ser como Cristo? ¿Qué significa poner mi fe en Cristo? ¿Solo significa poner mi fe, arrepentirme y ya con eso tengo la salvación? No, lo que sigue es ser como Cristo. Así que el llamado de discípulos es el llamado a ser como Cristo y que incluye ser tratado como Cristo. Para aquellos que buscan de verdad a Dios, las vidas de los fieles santos del Señor son hermosas y atractivas. Escuche esto, por favor. Para aquellos que buscan de verdad a Dios, para los verdaderos cristianos, las vidas de otros cristianos, de otros discípulos, son atractivas, son hermosas,
congenian. Hay un clic, como dirían algunos, ¿no? Me siento como mi familia. Me agrada tu compañía. Y cuando platican, se enriquecen más de la palabra porque aman lo mismo. A menudo las cualidades de Cristo, como amor, gozo, paz y bondad en los cristianos, son las que atraen a incrédulos hacia el Señor. En ese sentido. Pero cuando se trata de la justicia de Cristo, cuando se trata de la confrontación con el pecado, mientras más imitemos a Cristo, más atractivos nos volveremos para aquellos a quien Dios está llamando. Es decir, hermanos, si esta iglesia se convierte en una iglesia de discípulos de Cristo, ¿a quiénes vamos a traer? A discípulos de Cristo. A verdaderos discípulos de Cristo. Pero al mismo tiempo, no nos volveremos menos atractivos para aquellos que rechazan a Dios. O nos volveremos más bien, menos atractivos aquellos que rechazan a Dios. Ser una iglesia de discípulos de Cristo, verdaderos hermanos, se vuelve automáticamente un filtro para el verdadero creyente. Puesto que los mundanos no quieren nada con Él, no querrán nada entonces con nosotros. Eso también explica por qué mucha gente se va. ¿Por qué se retira? ¿Me explico? Ahora, finalizo. Esa es el primer característica que vimos. ¿Cuál es la primera característica? Un verdadero discípulo de Cristo imita a Cristo. Te pregunto a ti ahora, hermano, tú que me escuchas, ¿cómo está tu discipulado? ¿Qué tanto te pareces a tu maestro? A ver, primero contestemos, ¿es mi maestro Cristo? ¿Es tu maestro Cristo? ¿Lo has tomado como tu maestro? ¿Cómo está tu discipulado? Haz una revisión, un chequeo. ¿Qué tanto te pareces a tu maestro? ¿Cómo te trata el mundo? ¿Qué tan parecido eres a Cristo en tu carácter? ¿Qué crees que haría Cristo en tu lugar? No sé qué situación estés pasando ahora, no sé qué te está sucediendo, alguna situación, pero sinceramente, ¿qué haría Cristo en tu lugar? ¿Crees que habría actuado como tú actuaste? Una realidad en la que debemos reflexionar, una realidad en la que debe de reflexionar. Jesucristo nunca llamó a alguien para que sea simpatizante. Hermanos, por favor, atención aquí. Si usted mira, Jesús nunca llamó a alguien para que sea simpatizante de Él. De hecho, Él desechó a los indecisos. Él desechó a los inseguros. Es decir, a los simpatizantes. Aquellos que están entre sí y entre no. Que dice Apocalipsis 3:15, 16. Las palabras de Jesucristo. Yo conozco tus obras. Ni eres frío ni caliente. ¿Cómo le podemos poner a una persona así que no es frío ni caliente? Simpatizante, indeciso, inseguro, de repente sí, de repente no. Hoy vengo, la próxima semana no. Hoy me toca, mañana no me toca. Hermanos, Jesucristo puso las cartas sobre la mesa y es lo que estamos planteando, lo mismo que Jesucristo hizo. Siguiente, por favor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué es lo que hace Jesús? Lo desecha. Y esto no contradice lo que dice Jesús. El que viene a mí, no lo echo fuera. Pero ¿quiénes son los que vienen a Él sinceramente? Un verdadero discípulo, aquel que quiere aprender, pero está dispuesto a todo eso que estamos hablando. Hermanos, Cristo nunca llamó a gente para ser simpatizantes.
Nunca llamó a gente para estar sentados. Nunca los llamó para coquetear con la iglesia. Nunca los llamó, hermanos, para mirar solamente. Mateo 12:30, por favor. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué nos dice Jesús aquí? Quiero todo de ti. No quiero una parte. Si no estás conmigo, entonces estás contra mí. Eso es ser radical. Eso es ser radical. Jesús es radical. El discípulo de Cristo sigue a su maestro. Juan 6:66, por favor. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Quieren irse también? Pues adelante. Adelante. Pueden irse. Hermanos, Jesucristo nunca trató de que hayan simpatizantes con él. Su mensaje siempre fue así. ¿Hace cuánto que escuchaste el Evangelio y continúas como simpatizante y no te quieres comprometer? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Seguirás así? ¿Cómo podrías demostrar tu compromiso con Él y dejar de ser simpatizante? Hay una manera que la Biblia nos muestra, nos enseña. Una de ellas, por ejemplo, es comprometiéndome con la iglesia, sirviendo. Es una manera de expresar. Si tú amas a Dios, si tú amas a Jesucristo, amarás también a su iglesia. Muchos opinan, yo puedo amar a Jesucristo, pero no a su iglesia. Es que Jesucristo es amor, pero su iglesia está llena de hipócritas. ¿Te imaginas que yo esté con un amigo y está hablando mal de mi esposa? En ese momento, terminamos. Hermanos, la iglesia de Cristo no está llena de hipócritas. Estoy diciendo la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, es cierto, está lleno de pecadores, pero estos pecadores son redimidos por la sangre de Jesucristo. No son perfectos, por eso están. Pero puede haber también una confusión donde falsos cristianos pueden estar allí dentro, entre ellos. Como bien dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero es necesario para que se pueda manifestar quiénes son y quiénes no son. Así que, hermanos, una manera es comprometerme con la iglesia local, añadiéndome a la membresía. A los que eran parte de la membresía en la iglesia de Jerusalén se les consideraba y se les llamaba discípulos. Vea Hechos 6, capítulo 2. Perdón, capítulo 6, versículo 2. Vea cómo se les llamaba a la iglesia, a la membresía. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿De quiénes? Esa es la membresía. Pero aquí les llaman discípulos. ¿Y qué les dijeron? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Siguiente. El contexto es, vea el contexto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hermanos, varones, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. ¿En dónde era este trabajo, hermanos? En la iglesia. ¿Y a quiénes convocaron? Los apóstoles. A los discípulos, a todos los discípulos, a toda la iglesia. Siguiente, por favor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles. Siguiente. Agradó la propuesta a toda la multitud, a la iglesia, y eligieron a Esteban, etcétera, 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 etcétera. Hermanos, es decir que estos discípulos eran miembros de la iglesia local de Jerusalén. Es decir,
que ser miembro de una iglesia local equivale a ser discípulo de Cristo porque es una manifestación. No estoy diciendo que es la única, pero es una de las manifestaciones donde se revela el compromiso. Ser discípulo de Cristo es ser miembro de una iglesia local. Ahora, hermanos, Jesucristo pide todo o nada. ¿Qué harás? ¿Seguirás ahí donde estás, en ese lugar cómodo, seguro, fácil? ¿O darás ese paso al frente aceptando el desafío? Te invito a que des ese paso, y si es así, hermano, amigo, al finalizar podemos platicar acerca de este asunto con toda confianza. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor, por tus verdades. Ayúdanos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude para que podamos vivir, Señor, conforme a tus demandas, para que podamos vivir, Señor, como tú exiges. Si te hemos reconocido como nuestro Señor, debemos de obedecer tus términos. Si te hemos reconocido como nuestro Maestro, debemos imitarte. Y aún, Señor, si te hemos reconocido como nuestro Padre de familia, debemos de aceptar también los insultos como a ti te ofendieron. Te ruego, Padre bendito, por mis hermanos que escucharon, por los que estamos aquí presentes, que nos ayudes a recibir esta palabra, Señor, a digerirla, a analizarla, a estudiarla y a mirar, Padre, estas verdades que tú nos hablas. Por favor, bendito Dios, toda la gloria y la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos de los hermanos de